Días de dolor en Tierra Santa a causa de una nueva página de violencia y de sangre. Ante nuestros micrófonos, el nuncio apostólico Monseñor Antonio Franco. Tierra Santa confía en la fraternidad de la Iglesia Universal. Leemos la carta del cardenal Sandri con motivo de la colecta del Viernes Santo. Un grupo de jóvenes japoneses, invitados por la Fundación Juan Pablo II, ha visitado Tierra Santa tratando de entender un poco más sus atractivos y sus contradicciones. Primera peregrinación cuaresmal de los franciscanos en el Dominus Flevit. El llanto de Jesús por Jerusalén sigue siendo actual. Fiesta de San José en Nazaret, donde se conservan los probables restos de la que sería su casa. Monasterio de la Cuarentena, en el lugar en el que se recuerdan los 40 días que Jesús pasó en el desierto. Muertos y heridos en Jerusalén y en Gaza. Se viven días de dolor en Tierra Santa. El aumento de la tensión entre israelíes y palestinos sigue sembrando muerte en ambas partes. Odio y miedo, provocados tristemente, una vez más, por la lógica de la violencia y de la venganza. También la Iglesia de Tierra Santa sigue con preocupación los acontecimientos. En palabras del nuncio apostólico en Israel, Monseñor Antonio Franco, el pensamiento y la oración van dirigidos en primer lugar a las víctimas inocentes y a sus familias. Víctimas inocentes de situaciones que ciertamente tienen que ser resueltas y que piden un esfuerzo por su solución, pero que es claro que no se deben solucionar por medio de la violencia y con la muerte de inocentes. Elevo mi oración en primer lugar por las víctimas, pero rezo también al Señor para que nos ilumine y para que no se produzca una nueva espiral de violencia que nos lleve a tragedias y sufrimientos más graves. No podemos ceder ante el alarmismo y el desaliento, aunque sean reacciones normales, nos dice Monseñor Franco. Más bien prosigue, no hay que ser realistas. Y la realidad nos exige un esfuerzo según la responsabilidad de cada uno. Situaciones de injusticia, situaciones de tensión, de dificultad. No pueden durar tanto tiempo, porque de vez en cuando hay alguien que trata de dar una señal, un mensaje, usando métodos equivocados. Hace falta una buena voluntad de todas las partes implicadas, y esto requiere el trabajo y el esfuerzo de todos. Y quien está directamente implicada es la comunidad internacional. Tierra Santa confía en la fraternidad de la Iglesia Universal y desea corresponder a ella compartiendo la experiencia de gracia y de dolor que marca su camino. Lo recuerda el cardenal Leonardo Sandri, el prefecto de la Congregación para las Iglesias Orientales, en la carta publicada el 21 de marzo y enviada a todos los pastores de la Iglesia Universal para la colecta de Viernes Santo. En su mensaje, el purpurado subraya que los cristianos de Oriente experimentan la actualidad del martirio y sufren por la inestabilidad o la ausencia de paz. Y la señal más preocupante de esto es su éxodo imparable. No basta un simple gesto positivo, continúa, para revertir la dolorosa tendencia de la emigración cristiana que empobrece toda la región al quedar privada de sus fuerzas más vitales constituidas por las generaciones jóvenes. Por esta razón, el cardenal Sandri subraya el deber de todos de unirse al Papa Benedicto XVI para dar ánimo a los cristianos de Jerusalén, Israel y Palestina, de Jordania y de todos los países orientales. Con sus mismas palabras, nunca debemos resignarnos a la falta de paz. La paz es posible, la paz es urgente. La colecta de Viernes Santo, tradición que procede de la época de la Primera Iglesia, es una iniciativa que sigue el itinerario cuaresmal y encuentra su punto culminante el Viernes Santo. Es la vía ordinaria e indispensable para promover la vida de los cristianos en aquella amada tierra, prosigue el cardenal, que recuerda también cómo el Papa invita a ir más allá del gesto encomiable para llegar a la ayuda concreta. Cita para ello la exhortación apostólica post-sinodal Verbum Domini. Cuanto más vemos la universalidad y la unicidad de la persona de Cristo, tanto más miramos con gratitud aquella tierra en la que Jesús ha nacido, ha vivido y se ha entregado a sí mismo por todos nosotros. Las piedras sobre las que ha caminado nuestro Redentor están cargadas de memoria para nosotros y siguen gritando la buena nueva.
Todos los cristianos que viven en la tierra de Jesús, testimoniando la fe en el resucitado, están llamados no solo a servir como un faro de fe para la Iglesia universal, sino también como levadura de armonía, sabiduría y equilibrio en la vida de una sociedad que tradicionalmente ha sido y sigue siendo pluralista, multiétnica y multirreligiosa. Tienen poco más de 20 años y su corazón arde en deseos de entender por qué esta tierra no encuentra la paz. Huéspedes de la Fundación Juan Pablo II, algunos jóvenes japoneses, guiados por sus profesores, han visitado Tierra Santa. En una semana han visitado los lugares, han celebrado encuentros con muchas personas, se han sumergido en los sentimientos de los dos pueblos que viven en conflicto. Y no solo eso, la multiforme realidad de Israel, en particular los lugares santos, han sido para los jóvenes fuente continua de preguntas, mientras en sus rostros se lee la sorpresa de encontrarse frente a una situación dramática y paradójica. No sabía casi nada de esta tierra que es santa para los cristianos, los judíos y los musulmanes. De cualquier manera, es difícil venir, estar aquí mientras mi pueblo está sufriendo. Pienso que lo más importante es conocer los sentimientos de las personas que sufren. En las palabras de los jóvenes se percibe toda la conmoción y la participación en el drama que está viviendo Japón, golpeado por una catástrofe que sigue provocando cada día nuevas víctimas. Somos verdaderamente pequeños, no podemos llevar la cruz de Jesucristo, es demasiado grande, es Él quien lleva nuestra cruz. Esta es nuestra fe. Nosotros no podemos llevar la cruz que tenemos ahora en Japón. Es demasiado grande. Solos no conseguimos encontrar el camino para seguir de esta situación, porque nuestra fuerza es pequeña, pero Él hará algo. Y quizás inconscientemente, con toda la amargura y la incredulidad que se puede encontrar ante un hecho de estas dimensiones, mirando al Japón como a esta mujer, cada uno de ellos se habrá preguntado qué sentido tiene el dolor, la injusticia, la vida. Es rico e intenso el calendario de Cuaresma en Tierra Santa. En la segunda semana del tiempo cuaresmal comienzan las peregrinaciones a los santuarios de la Pasión y Muerte de Jesús, una tradición multisecular que mantienen viva los franciscanos de Jerusalén, una tradición que tendrá su culminación en Semana Santa. Nosotros en Tierra Santa somos afortunados porque podemos seguir a Jesús, escuchar a Jesús en todos los lugares donde Él se manifestó, donde Él nos amó. En cada lugar meditaremos un aspecto fundamental. Es un itinerario completo porque la característica de Tierra Santa queda definida por esta palabra, ik, aquí. Aquí puedo llegar a ver con mis propios ojos y tocar con mis manos. Y la primera celebración ha tenido lugar aquí, en el santuario del Dominus Flevit, que significa el Señor lloró. El sencillo santuario, situado en el Monte de los Olivos, ha acogido a la comunidad local y a los peregrinos para la celebración de la misa. Este año presidida por el padre Narciso Climas, que en su homilía ha hablado del llanto de Jesús. Ha llorado fuerte, con ostentación, a conciencia. No era un llanto normal, sino que lloraba porque miraba a la ciudad. Lloró porque la ciudad no lo reconoció como profeta. De ahí sus palabras: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Vendrán días sobre ti en que no dejarán piedra sobre piedra. La peregrinación cuaresmal, que consiste fundamentalmente en un camino de meditación con etapas semanales en diferentes santuarios, comienza precisamente aquí, en este lugar, desde donde se contempla una bella panorámica de una ciudad santa llamada por Dios, pero que sigue estando llena de contradicciones y sufrimientos. Unas 2 horas antes de que comenzara la celebración, en la otra parte de la ciudad se produjo el trágico atentado terrorista. Conmueve sobre todo pensar en el nombre y en el acontecimiento al que hace referencia este santuario, Dominus Flevit, el Señor lloró, aquí, en Jerusalén, porque la ciudad no había entendido el camino de la paz, porque parece que todavía hoy esta ciudad no consigue encontrar caminos de paz, aunque la verdadera paz nos ha sido dada en ella.
Este llanto de Jesús prosigue todavía hoy y es muy actual porque la gente sufre. Mientras no reconozcan en él al verdadero Mesías, será difícil responder sobre cuál es la verdadera causa de estos problemas. Problemas que vivimos en estos días, en estos años en Jerusalén, en la ciudad santa, en la ciudad que es suya. El 19 de marzo se celebró la fiesta de San José en Nazaret, la ciudad de la Sagrada Familia. San José ha sido definido a caballo entre cita bíblica y devoción popular como el hombre justo y fiel a quien Dios puso como custodio y guardián de su casa. Cada día pasan por aquí miles de peregrinos procedentes de todo el mundo que buscan huellas de su presencia, tan importante y al mismo tiempo discreta. A pocos metros de la Basílica de la Anunciación se encuentra la iglesia dedicada a San José, unida a un único complejo de cuevas subterráneas, visible gracias a las excavaciones y atribuido a restos de la antigua aldea de Nazaret del siglo I. El santuario fue construido a comienzos del siglo XX sobre los cimientos de una iglesia cruzada. En la cripta todavía se mantienen los restos de una casa y un lugar de trabajo que la tradición asocia con la vivienda de San José. El lugar, venerado ya desde los primeros siglos de la era cristiana, mantiene vivo el recuerdo de una historia narrada por las señales de la arqueología y el arte. La de San José fue una vida sencilla pero completamente inmersa en los planes de Dios. Hoy la ciudad de Nazaret cuenta con 70.000 habitantes. La comunidad latina es la comunidad más numerosa con 7.000 cristianos. Uno puede pensar que son pocos, pero es la comunidad más numerosa, más que las de Belén y Jerusalén. La fiesta de San José, celebrada por cristianos locales y peregrinos, comenzó con la entrada solemne del custodio de Tierra Santa, padre Pier Battista Pizzaballa, y una procesión por el nuevo recorrido que lleva a la basílica. Este año, a causa del gran número de participantes, la misa se celebró en la Basílica de la Anunciación. Después de la misa tuvo lugar la procesión hasta la gruta para venerar el icono de San José, precisamente ahí, en ese lugar tan especial. Silencio y contemplación. Y más tarde, como sucede todos los sábados, la procesión con antorchas que comienza en el patio de la basílica. La procesión, llena de velas y de muchos fieles en oración, recorre las calles de la ciudad, animada con cánticos y con el rezo del rosario en muchas lenguas. Después, de nuevo, un último momento de oración y la bendición final, aún junto a la gruta, en espera de una fiesta aún más grande, la fiesta de la solemnidad de la Anunciación. Es el día más esperado por el Nazaret cristiano que, junto a los muchos peregrinos, vuelve a reunirse aquí el 25 de marzo, en oración, en el lugar que fue testigo mudo del sí de María. Los 40 días de la Cuaresma hacen referencia al tiempo que pasó Jesús en el desierto, un lugar tradicionalmente localizado en el Valle del Jordán, a unos 50 minutos en coche desde Jerusalén. Colgado en la pared rocosa que se asoma a Jericó, el monasterio greco-ortodoxo de las Tentaciones recuerda las pruebas que Cristo sufrió durante sus días de penitencia en el desierto. Jesús fue instigado aquí, en el desierto, a usar poderes milagrosos para sus propios fines, cambiar las piedras en panes. Pero dijo al tentador: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si bien no cuesta mucho subir hasta el altiplano, un teleférico de reciente construcción permite al peregrino llegar con facilidad al monasterio. Con sorpresa, quien llega allá arriba percibe todavía los sonidos de la vida cotidiana en Jericó, pero el silencio en el monasterio ayuda a los monjes en su oración e invita al peregrino a introducirse en la soledad para así mirar hacia su interior con los ojos de Dios. Una oportunidad tal vez breve, pero siempre preciosa. Actualmente, bajo jurisdicción de la autoridad palestina, el primer monasterio fue construido aquí en la época bizantina, en el siglo VI, con el convencimiento de que Jesús realizó su oración y su ayuno precisamente en la cueva que custodia el monasterio. También los cruzados levantaron una iglesia. Con todo, el monasterio actual es de 1895, construido por la Iglesia greco-ortodoxa, volviendo a proteger la cueva que ya había inspirado a los bizantinos. Conocido por los palestinos como el Kuruntul Jabal, el monte de los 40 días,
El lugar presenta el paisaje típico del desierto, un paisaje que ayuda al peregrino a tomar más conciencia en este tiempo de Cuaresma, un paisaje que ayuda a crear el espacio físico y espiritual en el que, con palabras de la liturgia, podremos caminar con paso rápido hacia la Pascua con el deseo que inspira la fe y el amor.